Pues continuamos con la lección de ayer. Como les digo, esta es una continuación y una continuación. Les decía que México no tenía una identidad nacional como Estados Unidos, ni tampoco un plan de nación. Básicamente era un grupo de facciones que quería básicamente dominar. El propósito de los criollos era tomar el espacio de los peninsulares y no cambiar mucha de la estructura. El propósito de los mestizos era básicamente ser igual a los criollos y quien venía saliendo perdiendo pues eran las comunidades indígenas y las comunidades afromexicanas en ese sentido. Durante la Guerra de Independencia, más que nada fue una guerra civil, porque les comentaba que pues en sí los españoles estaban ocupados en España, tratando de recuperar su país de los franceses. A las últimas, pues con el apoyo inglés, con el apoyo estadounidense, México gana su independencia. Con el llamado abrazo de Acatempan se reconcilia Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, siendo Agustín de Iturbide pues el comandante de las fuerzas realistas y ya aliándose con Guerrero, que era ya de los últimos jefes insurgentes que quedaban, pues ya se da por cerrada la campaña de independencia, entran a Ciudad de México y entre ya esas fricciones internas se forma el primer imperio mexicano, donde querían traer a un español o a volver a coronar al rey de España como rey. Pero pues a las últimas se queda Iturbide como emperador, ¿sí? El imperio no duraría mucho, el imperio colapsaría sobre su propio peso, porque una vez más no hay un proyecto de nación. Se busca todavía que blanquear o se busca todavía cierta hegemonía europea. Entonces tenemos dos facciones, la facción conservadora, que es la facción criolla, la facción monarquista, la facción tradicionalista, y tenemos la facción liberal, que vienen siendo los republicanos, los mestizos, etcétera, ¿no? Entonces, este proyecto imperial cae y se forma la primera República Mexicana con la promulgación de la Constitución de Buenas 1800, tardes. buenas tardes, de 1824. Y en la Constitución de 1824 se preserva todavía, perdón, el carácter católico de México, pero se genera un país federal, una república federal, con poderes separados, con entidades independientes y básicamente libre de esclavitud, porque desde el principio Miguel Hidalgo pues declara que México sería libre en ese sentido. A María Morelos y Pavón lo reafirma y cada caudillo lo reafirma, pero no se establece en ley. Se habla de la abolición de la esclavitud en la Constitución de Apatzingán, pero sabemos que la Constitución de Apatzingán pues no fue un documento oficial, ya que México no fue independiente hasta años después. Entonces ya en esta primera Constitución republicana se declara básicamente, Buenas tardes, maestro. buenas tardes, a la esclavitud como ilegal. Como les mencionaba anteriormente, los colonos estadounidenses cruzan hacia México con sus esclavos, pero se les ignora, se les ignora. Y y siendo una república federal, entre comillas, cada estado supuestamente tenía cierto nivel de autonomía y pues ignoraban ese problema.
Entonces aquí hay un mapa de lo que era el Imperio Mexicano en aquel tiempo. Entonces esta era su frontera norte y su frontera sur pues llegaba hasta la Gran Colombia. Panamá no es país independiente hasta 1911, también por intervención estadounidense. Entonces México tenía fronteras básicamente con el territorio disputado de Oregón hasta la Gran Colombia acá. No, Colombia era su propio lugar. No, México, como les digo, termina aquí. Esa es la frontera con la Gran Colombia. En aquel tiempo, hoy en día Panamá. Entonces México, el territorio mexicano, era desde Costa Rica hasta acá al norte. Sí, ese era el territorio mexicano. Sí. Y como vemos, lo que era Texas en aquel tiempo era nada más esta parte de aquí, que ya después de la caída del primer imperio se vuelve Texas y Coahuila, Coahuila y Texas siendo una sola entidad. Pero básicamente Texas era este pedacito de aquí, no era todo hasta acá, como hoy es día. Este, entonces aquí vemos, aquí está el río Bravo, esta es la cuenca del río Bravo, que vendría siendo básicamente la frontera actual de Texas. Perdón, pero Texas pues era este de aquí, es el río Bravo. Pues llega hasta Colorado, hasta acá, más al norte. Entonces, básicamente, pues esto era el imperio mexicano, ¿no? Pero como les decía, no estaba cuajado, no encuentro otra manera de decirlo, no estaba cuajado, no estaba sólido, no había un proyecto de nación. Cuando se cae el imperio, las provincias unidas de Centroamérica se separan del imperio y hay problemas al sur y como les digo al norte empiezan a llegar los colonos estadounidenses, se empiezan a establecer en Texas, traen a sus esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estas fricciones se empiezan a ampliar, una porque llega al gobierno republicano, la esclavitud es ilegal, se les tolera un poquito. Sin embargo, empieza a llegar mucho migrante ilegal desde Luisiana. Entonces llega el punto donde empieza a haber más estadounidenses que mexicanos. Y estos estadounidenses ya con su idea de superioridad ya empiezan básicamente a establecer su propio gobierno paralelo y empiezan a ignorar a los mexicanos. Y hay ciertos mexicanos que se les empiezan a básicamente alinear a ellos, pensando que iban a quedar en su favor. El punto de ebullición de todo esto llega precisamente cuando se disuelve la Primera República y se cancela la Primera Constitución y Antonio López de Santana se convierte en dictador. Entonces, él elimina por completo la Constitución Federal y pasa básicamente a un gobierno centralista. Entonces, si se acuerdan de la elección de tipos de gobierno, en los gobiernos federales, cada estado tiene su cámara de representantes y su gobernador y tiene sus leyes independientes y la. Mientras que en un gobierno centralista, pues todo viene desde la capital, todo está centrado en una burocracia, etcétera, etcétera. Entonces él se autonombra su excelencia serenísima
diluye el Congreso, elimina la Constitución de 1824 e instituye lo que él llama las siete leyes. Entonces, básicamente se convierte pues en un dictador. Al convertirse en la figura central del gobierno, ahora sí quiere imponer básicamente la ley a su modo, y eso significa que ya no les iba a permitir a tener esclavos, y básicamente liberó a los esclavos mediante edicto. Entonces, ya estaba prohibida la esclavitud, pero él básicamente hace valer la ley liberando a los esclavos, y esto no le parece a los colonos estadounidenses. Entonces les decía que pues básicamente eran 300 familias, pero pues entraban más y más y más y más y más y empezaron a desplazar y crear instituciones paralelas y mexicanos se les empezaron a alinear. Este, y ya cuando llegó el punto donde básicamente se negaron a obedecer, perdón, Santana les dijo que pues, los iba a aplacar. Ahora estamos hablando de que estas personas que se empezaron a rebelar contra México, en su mayoría eran recién llegados y era plan con maña, porque ya había negociaciones tras bambalinas para anexar Texas a Estados Unidos. Entonces, lo primero que hacen estas gentes es redactar una acta de independencia diciendo que Santa Anna no respeta los derechos de los estadounidenses, que ellos siguen la ley, que no sé qué, y que el resto de los mexicanos no les hacen caso, que bla, 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 y que por eso van a declarar su independencia. Entonces, básicamente llega el punto donde pues hay un levantamiento armado y hay un amotinamiento en lo que hoy en día es San Antonio, Texas, en una misión abandonada que le llamaban el Álamo. Entonces, básicamente se atrincheran ahí. Santa Ana va juntando tropa de leva, quiere decir que va llegando a los pueblos y va juntando a cualquier persona, cualquier borracho que se vea en la calle, y se lo lleva a fuerza. Había gente que pues ni zapatos traía, mal armados, mal comidos, este, pero pues llevados por fuerza a Texas, mientras que acá estaban pues mejor organizados, mejor armados y con asistencia clandestina pues de su país natal. En la primera batalla, pues básicamente México gana, porque pues les digo, están atrincherados en esa misión vieja, y se corre la voz de que entre comillas hubo una masacre, ¿no? Entonces, hay levantamientos a lo largo de la provincia y básicamente hay tres batallas más donde pues México pierde por el simple hecho de que pues básicamente las tropas no estaban entrenadas ni tenían la moral. Como les digo, no había una identidad mexicana, no sentían que estaban defendiendo nada porque pues esta era gente como les digo, le iban recogiendo en el camino. Mientras que estas otras gentes pues estaban enojadas, estaban armadas, tenían su complejo de superioridad, tenían fondos de afuera. Entonces, en una batalla corta llamada la Batalla de San Jacinto, capturan a Antonio López de Santana y se lo llevan a Washington, D.C. En Washington, D.C. o era cuello o era firmar, y pues decidió firmar la independencia de Texas.
Y Texas reclama un territorio muchísimo más grande de lo que estaba establecido en la Constitución de 1824 y en lo que era conocido lo que era Texas. Entonces comienza una disputa territorial entre la entonces República de Texas y México. Ahora, estas fricciones no son únicas en Texas, también existieron en California, porque a California también llegaba mucha gente de Estados Unidos. Llegaban a San Francisco porque era un puerto de conexión básicamente a Asia. Entonces la gente que llegaba a San Francisco era de Massachusetts, era de Pensilvania. La gente que llegaba a Texas era de Tennessee, era de Carolina, era de Luisiana. Así que culturalmente era un poquito diferente, pero las intenciones eran las mismas. Igualmente había un migrante sueco, no sueco suizo, perdón, llamado John Suter, de que pues, él construyó el fuerte Suter aquí en Sacramento, este, donde él hacía, comercializaba con los indígenas, etcétera, etcétera. Entonces también había presencia rusa, había presencia francesa, pero en cierta manera había media que armonía con ellos, mientras que con los estadounidenses no. Con los estadounidenses era el propósito era otro y básicamente ese John Suter o Juan Suter estaba alineado más al interés estadounidense. Entonces empezaron a haber fricciones acá en California, mientras que ya Texas había logrado esa independencia. Entonces, básicamente, estas fricciones hacen que también dentro de Texas existan dos bandos. Los bandos que quieren mantener Texas independiente y los bandos que quieren anexar a Texas a Estados Unidos. Igualmente existen los bandos que quieren mantenerse mexicanos y existen los bandos que quieren crear su propio país en California y los bandos que quieren crear o que se quieren anexar a Estados Unidos. Durante este tiempo también existe una enorme migración de mormones que vienen huyendo de de Nueva York, de Arkansas y de otros lugares donde están siendo expulsados y entran básicamente a lo que es el lago Salado en Utah porque están huyendo de persecución religiosa. No se les permite ejercer su religión porque la poligamia pues en Estados Unidos está prohibida y pues inicialmente pues eran polígamos. Entonces básicamente salen huyendo y entran a territorio mexicano en Utah y establecen ahí su Nuevo Jerusalén, le llaman al principio. Entonces, como ven, hay mucha entrada de estadounidense a territorio mexicano y eso genera estas otras fricciones. Igualmente, la población mestiza mexicana en el norte es muy baja, realmente baja. Y como les decía, no se forman alianzas con las comunidades indígenas, más bien se les hace a un lado. Y eso pues causa aún más fricciones y más problemas. Si hablamos, por ejemplo, acá de California, a Los Ángeles tenía 200, 300 gentes, era un ranchito. San Francisco no pasaba de 500. A Monterrey no pasaba tampoco de 500, o sea, eran asentamientos de a tiro pequeños, donde a veces había nada más la misión, como les digo, donde iban los indígenas, un pueblito de mestizos
este, y casitas por ahí, por allá, con grandes latifundios de tierra. Entonces así mucha población pues no había y empezaron a llegar estos extranjeros, que el gobierno también les daba tierra y y empezaron a existir estas fricciones, ¿no? Entonces, esta fue básicamente la provocación para que el territorio se, o para provocar un conflicto, ¿sí? Hubo mucha resistencia al principio de la anexión de Texas. Hubo mucha resistencia al principio de quitarle a México esos territorios, pero esa resistencia fue bajando conforme este, los estados esclavistas adquirían más poder. Entonces, una vez que los demócratas llegan al poder con James Polk, las políticas expansionistas cambian y el destino manifiesto otra vez toma vuelo. Ahora, una de las decisiones o una de las situaciones por las cuales Polk decide provocar una guerra y anexar a Texas es porque al mismo tiempo también estaban negociando el territorio de Oregón, que como les decía estaba siendo administrado por los británicos, también tenía asentamiento estadounidense y pues básicamente era un territorio en disputa, pero pues Inglaterra o Gran Bretaña decide ya no seguir esa disputa y les dice pues ya la quedamos que la frontera era el paralelo 48, nada más que me vas a dejar la isla de Victoria entera y ya, ahí nos vemos. Entonces, al no ver oposición, al no haber un frente de guerra con una potencia mundial, entonces el gobierno de Polk decide entonces provocar ya conflicto con México. Entonces, esto es lo que les acabo de explicar, ¿no? Hace rato, del Álamo. Y pues básicamente esto indica, o este conflicto con Texas, demostró la fragilidad y la debilidad del Estado mexicano, de que en sí no estaba consolidado y como les decía, no había una identidad nacional, no había un gobierno sólido y pues básicamente cae, fácilmente cae. Porque ¿qué pasa también? Santana regresa, ya Texas se convierte entre comillas un país independiente y Santana queda básicamente desterrado y se va a Cuba. Y empieza un conflicto interno y el conflicto interno no se acaba. Empieza guerrilla tras guerrilla tras guerrilla tras guerrilla y no hay estabilidad nacional. No hay manera de mantener un sistema coherente que permita la integridad nacional. Entonces, básicamente, esta inestabilidad política la aprovecha el extranjero, en este caso Estados Unidos, porque Europa está ocupada. Entonces, en este momento, Estados Unidos tiene la capacidad de crecimiento porque Europa está ocupada con sus propios problemas y con la colonización en África. Entonces, ese aislamiento de los poderes europeos y la inestabilidad de sus vecinos del sur permite entonces que Estados Unidos crezca a pasos agigantados y no exista freno alguno. Entonces, como les digo, se entra a esa disputa territorial, ¿sí? Donde básicamente esto es Texas, según la Constitución de 1824, según históricamente los territorios, pero los tejanos reclaman
todo esto, básicamente todo lo que es en la cuenca del río Bravo, que es básicamente todo este territorio. Entonces, como ven, pues es parte de Nuevo México, parte de Oklahoma, parte de Arkansas, parte de Colorado. Entonces ellos reclaman básicamente todo esto. México les dice no, Texas es Texas y hasta ahí. Entonces ya llegan entonces, como les digo, los demócratas al poder con James Polk. En ese momento era el partido proesclavista. Entonces buscan la extensión territorial estadounidense para expandir la esclavitud y básicamente con la mayoría en el Senado aceptan la anexión de Texas a Estados Unidos. Básicamente cuando se negoció la independencia de Texas, quedó entendido de que si Estados Unidos llegaba a anexar Texas, iba a ser como una declaración de guerra. Entonces, básicamente, el embajador de México en Estados Unidos alerta al gobierno mexicano acerca de la anexión de Texas y el gobierno mexicano está dividido. Entonces, unos quieren guerra, otros no quieren guerra, pero la guerra viene siendo casi casi inevitable. Y la cosa, pues, como les digo, en México no hay orden, en México no hay unidad y eso causa que una vez más vayan y le digan a Santana, pues no hay quien más saque este changarro adelante, regrésate de Cuba porque se nos vienen los estadounidenses. Entonces, básicamente van a Cuba, se traen otra vez a Santana para que comande las tropas y comienzan problemas. Ahora, lo que quiere Estados Unidos es provocar un conflicto. Entonces, anexan Texas y dice Polk que las disputas territoriales tejanas se convierten en disputas territoriales estadounidenses. Polk manda tropas estadounidenses al territorio en disputa, donde también hay tropas mexicanas. Hay un encontronazo donde se mueren dos estadounidenses. Polk recibe el telegrama en Washington y entonces literalmente se va corriendo de la Casa Blanca al Capitolio y les dice a la Cámara de Senadores y Representantes que se derramó sangre estadounidense en suelo estadounidense como excusa de provocar una guerra. Entonces, básicamente, oficialmente se declara la guerra a México. Ahora, ya estaban preparándose, ¿sí? Ya habían salido barcos de guerra de la costa este de Estados Unidos que le dieron la vuelta básicamente a la Patagonia para llegar a las costas de California para esperar la orden. Sí, o sea, ya estaban listos para invadir. Acá en California empieza que la rebelión de los osos o de la bandera de los osos, o sea, ya todo estaba preprogramado. Entonces, en unos días, básicamente derrocan al gobernador Vallejo en la Alta California. Entonces, en un mes, básicamente, o menos de un mes, se forma la República de California, comandada por John Sutter. En cuanto el comandante Stockton se baja del barco, le da la espada y se rinde. Y ya, nos rendimos y se acabó la República de California. Entonces todo esto básicamente era un teatro anexionista para absorber estos territorios. Hay,
hay entrada de tropas estadounidenses a Nuevo México, hay entrada de tropas estadounidenses a Monterrey, Nuevo León, a Chihuahua, y la incursión más grande es por la Puerta Grande, que viene siendo Veracruz. Y en 2 años, básicamente el país colapsa. Hay oportunidades donde Santana pudo haber ganado, pero por su propio ego y estupidez pierde. Las tropas estadounidenses llegan a Ciudad de México y días antes de que lleguen a Ciudad de México hay una guerra civil entre mexicanos. El apoyo irlandés que tenían, porque hay mucho también irlandés que básicamente le prometían ciudadanía si se inscribía al ejército estadounidense, pero eran maltratados por las comandantes protestantes y ellos se veían más identificados con los mexicanos y los problemas que los mismos irlandeses tenían con los ingleses en Europa. Así que muchos desertaron, se formó el batallón de San Patricio, que peleó básicamente del lado mexicano, pero por el mismo desorden del lado mexicano perdieron, los cuelgan en Chapultepec. Entonces, antes de colgarlos, hacen ver cómo baja la bandera de México del castillo de Chapultepec e izan la estadounidense, los cuelgan. Como les digo, en ese momento, en la misma Ciudad de México, se están peleando entre mexicanos, o sea, tienen al enemigo en la puerta y se están peleando entre ellos, se están matando entre ellos. Entonces, fácilmente las tropas estadounidenses entran a México, capturan Ciudad de México y ocupan a México por 2 años. Entonces, en este momento, se busca la negociación para la anexión del territorio. Ahora, hay dos facciones. Una facción pide pues que nada más se tome el norte, lo que viene siendo el copete. Otra facción pide la anexión total. Y una media intermedia que pues básicamente que se tomen los lugares pero menos poblados. Los mexicanos pues tratan de negociar, ¿no? Pues sí te damos este pedazo, pero déjanos donde está la mayoría de la gente y ya lo demás pues ahí te lo quedas ya que. Supuestamente Estados Unidos promete un pago de 3 millones, 4 millones, nada más como de compensación a lo que se dañó. No fue compra-venta de territorio, esa se va a dar después. Entonces, se empieza a negociar y básicamente dicen, no, es que hay mucho prieto allá abajo, hay mucho católico allá abajo. Entonces su color y su cultura no son adecuadas para nuestra civilización y básicamente son demasiados para acabarlos, como acabaron con los indígenas del norte y del este. Eso dijeron los estadounidenses, que iba a ser demasiado difícil acabar con los mexicanos, o sea, erradicarlos por completo, ajá, como hicieron acá con las otras indígenas. Entonces decidieron que pues nada más se iban a quedar con las Californias, con Nuevo México y con Texas. Que ya lo demás, pues ahí se los dejaban, ¿no? Intentaron quedarse con la península de Baja California, pero decidieron mejor no, porque básicamente también el emisario que mandó James Polk estaba avergonzado de las acciones de su gobierno, porque en sí esta guerra no era popular. O sea, la gente se daba cuenta que era una guerra de agresión de un país más grande a un país más débil. Es como básicamente robarle, como dice el dicho, robarle un dulce a un niño. O sea, estamos hablando de que México había quedado decimado, como les digo, desorganizado, aislado, pobre, y pues vienen a arrebatarle lo que tiene. Entonces, pues tratan de negociar este territorio y básicamente este embajador por vergüenza
les da como una línea intermedia, porque básicamente la frontera que quería James Polk en sí era básicamente lo que es ahora Sinaloa, Nayarit, y la frontera así este-oeste hubiera sido Guanajuato y San Luis Potosí y la mitad de Veracruz. Esa hubiera sido la frontera que James Polk quería. La frontera que los mexicanos buscaban era básicamente lo que es ahorita actualmente Bakersfield para abajo, incluyendo Nuevo México, incluyendo el sur de Arizona. Entonces quedaron en una línea intermedia, donde ni tan tan ni tun tun, pero aún así México perdió más de la mitad de su territorio. Y porque este diplomático pues en realidad tenía vergüenza y le remordía la conciencia. Entonces, ya mandaron los mapas, mandaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se aprobó a regañadientes, este, y básicamente se establece estas fronteras, ¿no? ¿Ya copiaron? No. Sí, Entonces, maestro, soy Martín, me paso a retirar. muy bien, nos vemos. Nos vemos, adiós. No, pues uno mismo como pueblo. Entonces aquí les explico las provocaciones, como que me estoy adelantando en las explicaciones de la lectura. Pues es que va Este, saliendo. pero básicamente es eso. Entonces, lo que ocurre en este tipo de situaciones es esa, de que empiezan a llegar, empiezan a apropiarse, entre comillas, y ya después la gente, pues, entre comillas, se revela y dice, no, pues es que nos están quitando, es que ya no, o qué sé yo, e invitan la intervención de afuera. Ahora, como les digo, en el caso actual con las redes sociales, este, se amplifica esta intervención aún más. Entonces, por ejemplo, no sé si hayan oído en las noticias que ya salen comerciales en México del Departamento de Migración de Estados Unidos. Entonces, sí, pues que están saliendo esos comerciales de que no vengan y pues, que los migrantes son criminales y que no sé qué, en Televisa y en TV Azteca, en México. Entonces, ya la presidenta había dicho que iba a quitar eso y el PRI y el PAN se oponen. ¿Por qué? O sea, como les digo, una vez más, no hay unidad nacional. Hay gente que piensa que le va a ir mejor con el extranjero. En Texas le salió el tiro por la culata, en California le salió el tiro por la culata y otra vez les va a salir el tiro por la culata, porque en realidad pues la gente no conoce la historia y no entiende lo que hay detrás de bambalinas históricamente hablando, porque les digo, la historia no se repite, la historia rima. Y estamos viendo básicamente las mismas tácticas y estamos cayendo otra vez en lo mismo. Ese fue el 11.º presidente, maestro. De Estados Unidos, sí. Ujú. Entonces aquí al final podemos ver cómo queda ya después básicamente del Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde básicamente ya lo que es en verde se le cede a Estados Unidos. A pocos años después, lo que sí fue compraventa fue el territorio este de la Mesilla. Esa sí fue compraventa. Porque, perdón, esta parte de azul. Porque básicamente la frontera pues, se había establecido alrededor del río Pecos, y ya quedaba esto como pues, parte de Sonora y Chihuahua, pero a la hora de que querían construir un ferrocarril intercontinental, resulta que aquí había mucha montaña
Y aquí pues estaba más planito, así que decían pues o nos vendes, y pues vendieron, ¿sí? Y en eso pues también les pedían Sonora y Baja California, pero esa sí no la cedieron, pero ese pedacito sí fue compraventa. Ahora, como les mencionaba anteriormente, la frontera en sí, la frontera en sí la querían hasta acá. Esta era la frontera, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros que somos de Michoacán, ah, íbamos a vivir casi en frontera. Y para los mexicanos, pues la mejor opción, pues hubiera sido esta raya azul. Este, y ya lo demás, pues se intentó negociar algo intermedio y pues ya quedaron aquí en la raya roja, en el río Gila, no en el río Pecos. Entonces, básicamente ahí quedó establecida la, la frontera, porque les digo, lo que querían ellos pues era San Francisco, entonces le decían, pues te damos pues San Francisco, ahí está, quédate con San Francisco. Y como acá hay más mexicanos, pues aquí nos quedamos con ellos, pero ellos dijeron que no. Entonces, para los estadounidenses, pues era hasta acá esta línea morada, para los mexicanos era hasta acá esta línea azul, y ya el compromiso fue la línea acá verde. Digo la línea roja. Sí, pues sí. Sí, pues la mayoría. Porque esta parte pues estaba también pues más o menos despoblada. Entonces, ya llegaron a ese acuerdo y como les digo, en lo que es la mesilla, pues sí fue ya compra-venta. Ahí sí ya fue compra-venta. No, fue también cualquier peso. Maestro, yo pensé que querían, que nos convenía mejor. Pensé que ya de Beckerfield para allá ya iba a ser México, pero es al revés. Sí, es al revés. Nos querían abarcar más. Sí. Mm. Entonces, como les digo, les daban pues San Francisco porque era lo que buscaban, la bahía. Entonces, pues no. Ya estos querían más para acá. Entonces sería, como les decía, básicamente la mitad de Sinaloa, lo que es Nayarit, Jalisco, la mitad de Aguascalientes, l- una tercera parte de San Luis Potosí y acá Tampico. Entonces, porque la mayoría pues de la gente mexicana pues vivía aquí abajo. Ya acá estaba más poblado. Entonces, este fue el compromiso. ¿Y la que realmente compraron la mesilla ahora es San Antonio, Texas? No, la No. Mesilla es lo que es ahorita Tucson, Arizona. Oh, Eso es la Mesilla. Entonces, hubo una expansión pues territorial para expandir a la esclavitud. Ahora, esto no termina aquí, porque básicamente continúan con la expedición todavía hacia el oeste. Básicamente empiezan a llegar, entre comillas, misionarios religiosos a Hawái, quienes también adquieren tierras y comienzan a tener plantaciones de piña y de cacao, etcétera. Empiezan a llegar a ocupar pequeñas islas en el Pacífico y las reclaman para ellos mismos. En estas islas pues hay gente polinesia, pero pues no les interesa. Ah, llegan a Japón y básicamente bajo amenaza de guerra hacen que Japón se abra al comercio, porque en aquel tiempo Japón estaba cerrado. También les interesaban las Filipinas, pero las Filipinas estaban bajo dominio español, igual que Cuba estaba bajo dominio español.
En el caso de Hawái, pues básicamente, una vez más, los descendientes de esos misioneros estadounidenses declaran independencia, siendo que Hawái era un país independiente con su monarca, pero pues viene ella a Washington y les dice pues que aplaque a su gente, pero pues sus ruegos caen en oídos sordos. Básicamente llegan dos buques de guerra a Hawái, la sacan a ella de su palacio y la humillan básicamente en público y establecen este, el país de Hawái a su modo de ellos y ya después lo anexan ilegalmente a Estados Unidos. Pero Hawái pues realmente en papel pues nunca perdió su independencia, nada más que pues lo anexan a la fuerza. En el caso de Puerto Rico, Cuba y las Filipinas, mediante el uso de los medios de comunicación amarillistas, básicamente se hace un complot donde supuestamente sabotean la llamada nave Lusitania en el puerto de La Habana, lo cual provoca una guerra con España, la cual también estaba súper debilitada. Y aprovechando los movimientos independentistas cubanos, pues básicamente se enfrascan en una guerra, este, España y Estados Unidos, donde en esa guerra España pierde todas sus posesiones americanas, incluyendo las Islas Vírgenes y Cuba y Puerto Rico. En el caso del Pacífico, pues también les dan las Filipinas. Las Filipinas dicen, no, pues supuestamente veniste a ayudarnos a independizarnos, como que ahora tú eres nuestro gobernante y entra una revuelta con las Filipinas, donde hay un genocidio en Filipinas, donde básicamente por venganza matan a mujeres y niños y someten a las Filipinas al yugo estadounidense y las Filipinas se convierten en una colonia estadounidense hasta 1945. En el caso de Cuba, no se convierte en colonia estadounidense, pero se convierte en un estado, ah, ¿cómo se le llama? Se me va el nombre en español. Ah, como marioneta, pues. O sea, no tienen títere, no tienen libertad ellos en sí, sino que son un patio trasero de Estados Unidos. Puerto Rico, pues sí se convierte en colonia estadounidense y no les dan la ciudadanía hasta 1917 porque ocupaban carne de cañón para la Primera Guerra Mundial, donde es la primera intervención estadounidense, con los poderes europeos del lado de Gran Bretaña para derrotar a Alemania. Entonces ya para este momento Estados Unidos ahora sí se planta como una de las potencias mundiales al derrotar a España, en la guerra español-estadounidense de 1889. Entonces, ya se asientan como, entre comillas, una de las potencias del mundo. Este, y el expansionismo como que se enfría un poquito. Entonces ya no hay mucho a dónde expandirse sin pisarle los talones a potencias europeas más fuertes. Entonces ya con las Filipinas ya se aplacan, ya con Cuba y Puerto Rico ya se aplacan y pues crean este imperio, ah, que todavía pues existe ahorita, ¿no? Las Filipinas no ganan su independencia hasta 1945, cuando básicamente llegan los japoneses y pues capturan las Filipinas. Entonces, ya para cuando se derrotan a los japoneses, pues ya ya se libera a las Filipinas tanto de los japoneses como de Estados Unidos. Irónicamente, el 4 de julio de 1945. Este,
Y el resto de las colonias, pues no. O sea, Puerto Rico sigue siendo colonia, las Islas Vírgenes siguen siendo colonia. Hawái, pues se anexó como estado en 1959. En el caso de Alaska, fue compraventa con el Imperio Ruso durante la Guerra Civil. Entonces no fue tanto una amenaza de guerra, sino que los rusos ocupaban dinero para pelear contra los alemanes, así que vendieron Alaska y por eso Alaska es parte de Estados Unidos. Entonces ahí no hubo un conflicto, sino que fue compraventa. Lo de Groenlandia, también quisieron comprar Groenlandia, no se les hizo y parece que no se les va a hacer. En el caso de Panamá, este, pues Panamá tenía un movimiento separatista en contra de Colombia y básicamente pues los intereses económicos de construir el canal de Panamá hicieron que los apoyaran, entonces básicamente los colombianos pues iban a defender su territorio de los insurgentes, pero al ver los buques estadounidenses decidieron no escalar el conflicto más allá y decidieron pues entonces ceder la independencia a Panamá, la cual se convirtió también en un estado títere de Estados Unidos porque controlaba básicamente el área del canal hasta 1989. Este, entonces, básicamente esa fue la expansión territorial de Estados Unidos con Destino Manifiesto. Ahora, después hubo otras situaciones, como les digo, la frontera entre México y Estados Unidos siempre ha estado tensa, siempre ha sido una situación de conflicto, siempre ha habido batallas aquí y allá. Por eso, se le llama, por ejemplo, que la heroica de Nogales, porque ha habido batallas en Nogales, ha habido batallas a lo largo de la frontera. Hubo una expedición de un filibustero que llegó a Baja California y también quiso independizar Baja California. Luego quiso independizar, se llamaba William Walker. Después quiso independizar Sonora y pues ya la gente más viva así lo corrió. El gobierno estadounidense fue y lo rescató la primera vez, lo enjuiciaron en San Francisco, nada más pagó una multa, pero insistió con sus cosas. Ya después se fue a Nicaragua, donde se hizo supuestamente presidente de Nicaragua. También ya estaba listo para anexar Nicaragua a Estados Unidos, pero Estados Unidos no aceptó y ahí fue donde lo fusilaron. Entonces, también hubo situaciones, por ejemplo, donde creo que El Salvador se ofreció a ser parte de Estados Unidos y Estados Unidos le dijo que no, gracias, por lo mismo querían mantener pureza racial, etcétera, etcétera. Pero esa es la historia del Destino Manifiesto y del expansionismo estadounidense de mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Preguntas, No, ¿no? Maestro, entonces la Filipina era colonia de Estados Unidos, Sí, pero primero fueron con España. sí. ¿Qué idioma se hablaba entonces? Porque creo que hablan filipino, entonces no si eran colonias, hablaban inglés. Lo que pasa es que los españoles no le enseñaron español a los filipinos, entonces conservaron sus lenguas y el tagalo. Porque algunas palabras de ellos casi se parecen a las de español No, pues es que sí hubo pues mucha influencia, y hasta pero nombres tienen como en español. no porque fueron pues colonia española. Las Filipinas eran parte de la Nueva España, o sea, eran provincias novohispanas. Entonces, Ujú. mucha de la influencia filipina no es directamente española, sino directamente mexicana. Entonces, su modo de hablar es más alineado al español mexicano que al español de España. La población hispanohablante no era tan grande en las Filipinas, aunque sí existía. Cuando llegan los estadounidenses hay una campaña
desmexicanización, se podría decir, o de deshispanización. Entonces, básicamente los destruyen tanto cultural como físicamente y el español se reduce muy poco y forzan el inglés como lengua franca, pero sí pega, pero no tanto, porque se conserva el tagalo. Entonces, por eso los filipinos, muchos de ellos hablan inglés porque fueron colonia de Estados Unidos. porque ganó la guerra, ¿verdad? Sí, Pero entonces hasta el 4 de julio del 46 fue cuando se independizó. 45. Sí. 45. Ujú. Ujú. Sí, ¿Y ya si te cuando... enseñan esta historia a nuestros hijos, maestro, así como está contada, o es diferente aquí en la historia de Estados Unidos ahora? No, pues, o sea, acuérdense que la historia la cuentan, pues, al beneficio del poder. Ok. Aquí en California, ahorita que yo sepa, no está tan propagandizada, pero cuando yo llegué, sí. Ahorita creo que ya está más abierta. Ahorita creo que sí les dan a leer un libro que se llama The People's History of the United States, o por lo menos basan algo más realista o lo apegan más más a la realidad que a los mitos. Pero en lugares como Texas o más o allá, sí está más mitologizada, se podría decir. Sí, pues la idea de la libertad y la expansión de la libertad y que los tejanos defendían su libertad, o sea, no se habla de la esclavitud ni de nada de eso, ¿no? No, sí, ajá, ajá, sí. Ah, bueno, es que el concepto de la blanquitud ha ido cambiando a través de la historia. Eso lo vamos a discutir más a fondo en otra lección. Pero básicamente a los italianos primero no se les consideraba blancos, ¿sí? Y no se mezclaban tanto, y no se mezclan aún tanto. También quedaba el aspecto religioso, porque un protestante que se casara o que se juntara con un católico era un escándalo. Cuando había comunidades migrantes que venían de Europa, se mantenían aisladas, pero mantenían como esa identidad de que ahora somos americanos, ¿no? Y querían que sus hijos se asimilaran por completo y olvidaran su identidad étnica. Entonces, con el tiempo, los italianos se fueron blanqueando, ¿sí? Entonces se fueron haciendo protestantes y más los italianos del norte, que eran más güeritos que los italianos del sur, sí los marginaban más. Pero básicamente el concepto de blanquitud fue cambiando con el tiempo. Los irlandeses no se consideraban blancos y tampoco se mezclaban, ya después sí. Los alemanes no se consideraban blancos y después sí. Los italianos no se consideraban blancos y después sí. Ahorita cualquier persona con la piel pálida y con ojos de color se considera blanco. Antes no, antes eran más racistas entre ellos mismos. Entonces, el concepto de blanquitud también ha cambiado, pero aún así todavía hoy en día es un escándalo en ciertos círculos cuando una persona más morena se junta con una persona más blanca. Entonces, ese mestizaje que tuvieron entre europeos lo tuvieron que excusar de alguna manera, porque de todas maneras entre ellos mismos tenían jerarquías, pero al llegar a Estados Unidos el concepto de blanquitud lo tuvieron que ir cambiando. Entonces, no se consideraban blancos, pero después siempre sí los hicieron blancos. Ah, porque están americanizados. Ajá, ajá. Sí, pues sí. Ajá. Sí, pues, pero es porque ellos quieren compensar el racismo que sus antepasados sufrieron. Entonces quieren ser más americanos que los americanos, entre comillas. O sea,
Lo mismo pasa con ciertos mexicoamericanos, lo mismo pasa con ciertos japonesamericanos o asiáticos americanos que quieren sobrecompensar la discriminación que sufrieron al alinearse más a la blanquitud, entre comillas, a los estadounidenses. Entonces, sí, entonces eso. Y ese es un tema que vamos a discutir ya que hablemos precisamente de los grupos étnicos individualmente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario acerca del destino manifiesto? Un comentario nomás, maestro. Pues la mayoría de las cosas que agarró Estados Unidos fueron como por estrategias y trampas. Sí, básicamente. No fue algo que digas que lo ganaron así como cuando pelearon acá el 5 de mayo con los Es españoles. igual, igual estamos hablando de que hacían tratados con los indígenas y después violaban esos tratados porque descubrían recursos naturales, etcétera. Entonces, como les digo, ya ahorita estamos viendo a grandes rasgos y ya en las semanas siguientes vamos a ir viendo este ángulos desde los diferentes grupos étnicos, minoritarios y mayoritarios. Entonces, ahorita pues es en general. ¿Sí? Y poquito fuera del tema, maestro, Sí, ¿de dónde viene la idea esa de la blanquitud? Like, ¿de dónde comenzó, si usted sabe? sí, esa la inventaron los portugueses para poder esclavizar a los africanos. Y ya después esa idea de la blanquitud fue adoptada por los ingleses y se las volteó a los portugueses. Porque los portugueses, digo, los británicos no consideraban a los portugueses blancos tampoco. En Estados Unidos. Ya entre ellos, allá en Europa, sí. Porque Portugal y Gran Bretaña pues, han sido como uña y mugre desde el siglo X, desde el siglo XII, perdón. Pero ya llegando los anglosajones aquí a Estados Unidos, estos estadounidenses ya no los consideraban blancos, a los españoles tampoco, pero la idea de la blanquitud o viene del sistema de castas portugués, que después fue adoptado por los españoles, que después fue adoptado por los ingleses y ahora Gracias. por los estadounidenses. Porque básicamente entre los mismos europeos, pues hay diferentes grupos étnicos y diferentes razas. El concepto de blancos es nuevo. El concepto moderno de lo que entendemos como blanco es relativamente nuevo, o sea, tiene como 200 años. Porque básicamente, aunque nosotros los veamos güeros de ojos azules o de ojos verdes, entre ellos se ven las diferencias entre un inglés, un escocés, un alemán, un polaco, no se diga un italiano o un ruso. Uno dice, no, pues son gente blanca, pero entre ellos se distinguen. Y el concepto de blanquitud como raza se inventa por los portugueses, pero se solidifica aquí en Estados Unidos. Porque el concepto de blanquez o de blanquitud que tienen los estadounidenses, ese concepto no existe en Europa, porque en Europa tienen su identidad étnica, no su identidad racial. Entonces, aquí se tuvo que inventar el concepto de blanco para excusar ese mestizaje entre los diferentes grupos étnicos europeos. Y en Europa todavía está eso racial, maestro, todavía tienen rasgos raciales todavía, Sí, como hay todavía. en, ¿sí? Sí. Los ingleses discriminan a los polacos discriminan a los rusos, los Oh, wow. rusos discriminan a los ucranianos, o sea, sí, eso todavía existe. Los españoles no quieren a los franceses, este, sí, pero o sea, estamos hablando de los blancos, entre comillas, pero sí, o sea, eso existe. Sabe que escuché un comentario, perdón, que mi hija fue para el lado de Europa y fue a París y dice que hablan en inglés y como que los miran mal y si van y hablan en español tratan como de platicar con ellos o los atienden más amables, pero dice que son muy groseros, like, si los oyen hablando inglés. Sí, porque ahorita existe ese perjuicio puesto en contra de Estados Unidos. Y porque siempre ha habido fricción entre los ingleses
y los franceses, pero ahorita más que nada es una fricción entre los europeos y los estadounidenses. Entonces no se ve tan favorable hablar inglés que español. Sí, pero sí, así es el mundo. Maestro, Ey, ¿y eso nomás eso pasa con Estados Unidos? O hay como, por ejemplo, yo había entendido que como en Belice, como en Inglaterra, creo que también es la que se habla, la lengua que hablan en Inglaterra o pertenece Belice a ellos, ¿es verdad? O nomás es aquí. no, Belice fue una colonia británica hasta 1981. O ya no. No, ya no. No, pero entonces hay otros países que también se apoderaron de otras tierras, de otros estados, países. No, pues el Imperio Británico fue uno de los más grandes del mundo. Primero fue el español y ya después fue el británico. Oh, Entonces, se habla inglés en la mitad de África, ujú. en India, porque pues eran colonias británicas. Muy bien, pues sería todo de mi parte. Que pasen muy buenas tardes y nos vemos mañana. Gracias, maestro. Tardes, Hasta mañana.